Un saludo muy cordial de su pastor y amigo Héctor Romero a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia que hoy nos unimos de manera virtual por este medio para celebrar el culto al Señor. De igual manera a los amados hermanos de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Quichua Ríos de Agua Viva. Es un saludo para todos ustedes, para todos nuestros amados hermanos que se conectan también en otras latitudes. Nuestra hermana Marce Narváez y su familia, el hermano Giovanni allá en la ciudad de Otavalo, Ecuador, a nuestra amada hermana Emma Lezama, la señora madre de nuestro amado hermano José Planas, y un saludo allá. Ella se conecta desde Buenos Aires, Argentina. Damos gracias a nuestro Señor porque nos permite estar hoy en su presencia. Damos gracias al Señor porque podemos tener este culto virtual debido no tanto a la pandemia, sino a mi situación de salud, como ustedes lo ven. Disculparán, pero parte de mi proceso de recuperación es permanecer con este aire asistido por medio del ¿qué? Concentrador de oxígeno, que me ayuda para oxigenar la sangre. Gracias al Señor, cada vez más recuperado. Quiero dar reporte a todos los hermanos que estoy más recuperado, cada vez veo más la mano del Señor, cada vez veo más la gracia de nuestro Señor, escuchando las oraciones de los santos. Un saludo muy especial a mi hermana Carla, a su esposo, el hermano Piero, a sus preciosos hijos. Les amamos en el Señor, les extrañamos y esperamos que pronto podamos vernos. Un saludo para la familia Álvarez Escobar, muy especialmente a nuestra hermana Crucecita, quienes en esta semana han sufrido la partida de nuestro amado hermano, quien participó, quien fue miembro de nuestra iglesia durante un tiempo, nuestro hermano Julián Álvarez. Bueno, a todos nuestros hermanos, Gerardo Garrido, todos los hermanos que se están conectando, un saludo muy especial. Estamos hasta ahora socializando mientras otros hermanos se nos unen en la transmisión. Entonces sí, les estaba diciendo que gracias al Señor estoy en una franca recuperación. Veo la mano poderosa del Señor, vemos la mano poderosa del Señor trayendo sanidad a este cuerpo que fue seriamente afectado por el virus del COVID-19 y bueno, aquí estamos nuevamente esperando que prontamente pueda tener yo la salud suficiente y podamos volver a comenzar el culto presencial. Lógico que cumpliendo los protocolos, las órdenes que se deben guardar en salud. A nuestro hermano John Jairo, a la hermana Gloria, un saludo muy especial. Dando gracias al Señor también que nuestra amada hermana Gloria salió de la clínica. Bueno, está todavía bajo supervisión médica, pero el asunto no fue de gravedad y podemos contar con nuestra hermana en la iglesia. Bueno, habiendo tenido este momento de socialización y saludos a nuestros hermanos, entonces vamos a celebrar el culto al Señor. Este es el culto correspondiente al día 4 de octubre, Día del Señor, 4 de octubre de 2020, online debido a nuestra situación física, pero dando gracias al Señor que nos ha dado este medio para que podamos reunirnos. Entonces vamos a comenzar en esta mañana a través de una oración, clamando al Señor por su presencia en medio de nosotros.
Amado Rey de Gloria, soberano Señor Dios de los cielos y de la tierra, tú eres santo, sublime, lleno de gracia y de amor para con nosotros, tus siervos, tus hijos, tu iglesia amada. En esta mañana, en esa condición de hijos, redimidos por la sangre del Cordero, amados en Cristo Jesús, injertados en la familia de Dios, en el pueblo de Dios, solo por la gracia de nuestro Señor, venimos a tu presencia, nos acercamos a tu trono para rendirnos ante ti, para estar contigo y rendirte el culto de alabanza, de adoración, de honor y de gloria que solamente merece el único y verdadero Dios viviente de los cielos y de la tierra. No nos inclinamos ante ídolos, no nos inclinamos ante el mundo, ante el hombre, nos inclinamos en adoración ante el único Dios viviente y verdadero, el Dios revelado en las Escrituras. Y por esta razón, en esta mañana clamamos que el Espíritu Santo del Trino Dios, la persona del Espíritu Santo, nos asista y nos conduzca a celebrar un culto conforme a la Sagrada Escritura, conforme a la revelación única, suficiente, autoritativa que nos ha dado el Señor, la santa palabra de Dios. Entonces, Señor, dirígenos para que este tiempo sea un tiempo en que la iglesia agrada al Señor, como dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 10, procurando agradar, procurando lo que es agradable al Señor. Y parte de lo que agrada al Señor es que nos acerquemos con humildad, reconociendo que como hombres todavía viviendo el presente mundo siglo malo, hemos pecado delante de ti. Hemos pretendido usurpar tu trono en muchos aspectos de nuestra vida. Te hemos ofendido gravemente, Señor Dios. Pero tú nos has dado el privilegio, la gracia de poder venir a confesar nuestros pecados, de clamar por el perdón de nuestros pecados y de ser limpiados de nuestros pecados. Por eso esta mañana, con una actitud de humildad, con contrición de espíritu, reconociendo la gravedad de nuestro pecado, pero también reconociendo la grandeza y la suficiencia de nuestro Redentor, pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Si los dijéramos, tardaríamos horas, pero Señor, consideramos que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Límpianos, Señor, de nuestros pensamientos oscuros, de nuestros pensamientos que no te son agradables. Límpianos de nuestras palabras ofensivas. Límpianos de nuestras acciones pecaminosas. Y límpianos de nuestra omisión, de nuestro desmedro ante el cuidado espiritual que debemos tener, de nuestro descuido ante la comunión que debemos tener contigo. Y tenemos una seguridad. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras iniquidades. En esta confianza, Señor, venimos con corazón puro, con manos limpias, a rendirte un culto de adoración que sea santo y agradable a ti. A ti, Señor, sea toda la gloria por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Ahora les invito a que vayamos a nuestros himnarios y cantemos al Señor himnos santos y agradables a Él. Y tenemos un himno muy hermoso que es un símbolo universal de nuestra adoración a Dios, el himno 300, Sublime Gracia. Padre, oramos en esta mañana. Acepta, Señor, nuestra alabanza,
nuestro reconocimiento de la sublime gracia que tú has derramado sobre nosotros, tu pueblo. Podemos venir a adorarte porque tú derramaste tu gracia salvífica en Cristo Jesús, Señor nuestro. Viste nuestra desgracia, la llevaste a tu corazón y derramaste gracia sobre nosotros. Por eso hoy te alabamos y te bendecimos a través de este himno en tu iglesia. Amén. Cantémoslo con ánimo, hermanos. Que el Señor nos ha dado, podemos acercarnos y pedirle a Él que nos lleve de su mano. Nuestro deseo al recibir la gracia salvífica es un anhelo sincero por estar caminando en su presencia. Y el himno 412 es un himno de exaltación y de petición, de súplica, para que sea el Señor llevándonos de su mano. Oh, yo quiero andar con Cristo. Este es un himno de consagración del creyente. Es un himno que expresa nuestro anhelo de ir con Él todos los días de nuestra vida. Cantemos pues al Señor el himno 412, oh yo quiero andar con Cristo. Pero antes hagamos una oración. Señor Dios, el pueblo que tú redimiste es un pueblo que camina contigo. Fue un pueblo llamado, o es un pueblo llamado a estar contigo, a caminar contigo. El Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Señor, queremos caminar contigo el camino de retorno a la casa del Padre. Por eso hoy queremos consagrarnos a ti a través de este himno y decirte: Señor, asístenos por el poder de tu Espíritu Santo, para que cada día caminemos este camino precioso hacia la vida eterna, aunque fuese difícil, angosto, con espinas y cardos, no importa, porque sabemos que el final es glorioso. Entonces, Señor, asístenos en este deseo personal de consagrarnos a ti. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Oh, yo quiero
andar con Cristo. Amén. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, mi senda es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y en mi dulce esperanza gozar vida y perdición. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. La palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo es posible que el hombre redimido pueda andar con Cristo? Amados hermanos, oyendo la voz del buen pastor, la voz de su palabra, como nos dice el himno: quiero oír su voz. ¿Cómo oír su voz? Meditando en su palabra. La iglesia Ríos de Gracia es una iglesia bíblica, es una iglesia centrada en la Biblia, de tal manera que conforme al modelo bíblico celebramos un culto en el cual la palabra de Dios es central. Cantamos la palabra, oramos la palabra, leemos la palabra, predicamos la palabra, celebramos la palabra, obedecemos a la palabra. Entonces, amados hermanos, en esta mañana les invito a que vayamos, como ha sido nuestra costumbre, a leer un capítulo. En este medio de culto virtual, nuestro culto solamente tiene la lectura continua del Nuevo Testamento, pero cuando volvamos al culto presencial, el Señor nos permita leer, como ha sido nuestra costumbre, un texto del Antiguo y un texto del Nuevo Testamento. En esta oportunidad nos dirigimos en la lectura continuada a la carta de Santiago en el capítulo 4. Hermanos, abran sus Biblias en la carta de Santiago en el capítulo 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos para que esta palabra penetre en nuestros corazones y se haga vida. Amado Dios, ante la lectura de tu santa palabra, como pueblo tuyo nos exponemos delante de ti para que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, abras nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra que hoy nos hablas a través de este texto se haga vida en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, por tu palabra. Dice así el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden.
Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer a sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Porque Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado el que sabe hacer el bien y no lo hace. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, ahora entramos en nuestra oración. Y uno de los elementos importantes, una de las peticiones importantes que debe tener en cuenta la iglesia en sus oraciones es orar por la extensión del reino, por el avance del reino de Dios, las peticiones del reino. Hoy vamos a orar por las iglesias de una manera general, las iglesias especialmente bíblicas y reformadas, orar por la apertura en medio de esta pandemia, no solamente en Colombia, sino en todos los países de la tierra, porque algunos países todavía mantienen cerradas, mantienen restringido el culto, otros países ya han dado apertura, pero vamos a orar al Señor para que esta apertura sea una gran bendición para los santos creyentes y que se predique el Evangelio. Padre, oramos en esta mañana por las iglesias que ya han podido abrir el culto presencial. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Tú eres glorioso, majestuoso, has abierto las puertas para que tu pueblo se vuelva a reunir, se vuelva a unir en torno a ti y celebren el culto de manera presencial, como es el modelo bíblico. La iglesia expuesta en la Biblia siempre estuvo de manera presencial. Y te damos gracias por la llenura del Espíritu Santo y por la restauración del culto bíblico. Que haya unidad en el cuerpo, Señor. Que este zarandeo que tú hiciste, porque esto es providencia tuya, a través de esta pandemia, traiga a una iglesia renovada, a una iglesia comprometida, a una iglesia que ha considerado el valor y la importancia del culto. Oramos, Señor, para que haya santificación y edificación en la iglesia. Oramos por un impacto en la comunidad, para que las gentes vean en la iglesia el reino de Dios avanzando en esta tierra
y para que vean que el reino de Dios está abierto para salvación y vida eterna. De igual manera clamamos, Señor, oramos a ti para que tú guardes a tu iglesia de abusos de autoridad, para que tú guardes a la iglesia de persecuciones. Señor, sabemos que tenemos que sufrirlas, pero Señor, solamente tú guardas a tu iglesia. No estamos pidiendo que no se suceda, sino que tú guardes a la iglesia de esos abusos, la protejas en esos abusos, en esa persecución, y bendiga, Señor, y se produzca el fruto para la cual tú envías estas cosas. Gracias, Señor, te damos porque nos permites orar esta mañana por las iglesias que ya hicieron su reapertura. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. De igual manera queremos orar por algunas peticiones personales. Queremos orar por la familia Álvarez Escobar, que en esta semana tuvo la partida de un ser muy amado, el hermano Julián Álvarez. Padre, gracias te damos por toda la familia Álvarez Escobar, muy especialmente por nuestra amada hermana Crucecita, también por sus hijos. Que tú bendigas a esta familia, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo, y que ese vacío que dejó el gozo, la alegría que tenía Julián, y esa piedad y ese contentamiento en todo, sea llenado por la presencia del Espíritu Santo. Clamamos que el Espíritu Santo sea evidente en las vidas de nuestra amada hermana y de sus hijos, de sus hijas. Bendice, Señor, a esta familia con tu presencia, que ellos puedan consolarse en ti y en tu palabra y en las promesas que son en ti, sí y amén, y que ellos puedan tener la seguridad de que Julián es hijo de Dios y hoy está en la presencia del Señor. Te damos gracias por ellos, porque tú los guardas. De igual manera vamos a orar en esta mañana, Señor. Oramos y presentamos la vida de nuestros amados hermanos que están padeciendo enfermedad. Oramos por la vida del pastor Sergio Ruiz, quien en este momento está limitado por causas de salud. Entonces, Señor, oramos para que tú le asistas allí en su lecho de enfermo y le prodigues, le brindes esa sanidad prometida en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú guardas del pastor Sergio. Oramos por los padres de los pastores Alonso y Oscar, amados hermanos que están enfermos. Te suplicamos que seas tú trayendo sobre ellos sanidad, y sobre nuestros amados pastores consuelo y esperanza, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra amada hermana Lady, que ha estado afectada de salud, para que seas tu Señor llenándole de ti. Estamos orando también por otros hermanos de quienes quizás no nos han reportado su estado de salud, pero suplicamos que seas tu Señor sanando a los enfermos y dando fortaleza a nuestros hermanos que están pasando por este tiempo de enfermedad, por este trillo. Oramos, Señor, también por nuestros hermanos en diferentes latitudes que están afectados por el COVID-19. Que seas tú trayendo paz sobre ellos, consuelo y esperanza, y que no tengan ningún temor, sino que confíen en ti. Es un tiempo de confianza, Señor. Yo te doy gracias porque al haber pasado por esa experiencia tuve todos esos vaivenes de las emociones, de las pasiones naturales de la vida, pero, Señor, tú me dejaste la enseñanza de que mi vida está guardada con Cristo en Dios, y que mi única esperanza es confiar en ti. De la misma manera pedimos por nuestros hermanos que están afectados por este mal del COVID-19, para que tú les recuerdes que ellos están escondidos con Cristo en Dios, y que su única esperanza es la esperanza gloriosa, que no importa el morir, porque para nosotros los creyentes el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones y nos bendices en Cristo Jesús. Bueno, finalmente en nuestro tiempo de oración queremos orar por la dedicación de los diezmos y las ofrendas.
queremos reportar que para el mes de septiembre el Señor ha sido generoso a través de las ofrendas de la iglesia, y la suma de las consignaciones ha dado el valor de 1.670.000 pesos, de los cuales podemos pagar, sufragar todos los gastos de arrendamiento y de costos de mantenimiento de la iglesia y de costos de transmisión, para que podamos seguir teniendo el santo culto al Señor. Que el Señor bendiga las finanzas, los recursos de nuestros amados hermanos que con fidelidad han presentado sus diezmos y ofrendas al Señor, y que de la misma manera el Señor sustente a todas las familias en el mes de octubre y a su iglesia. Oramos dedicando los diezmos al Señor. El Señor dice que Él ama al dador alegre, de tal manera que en esta mañana vamos a ofrendar a nuestro Señor con mucha alegría de corazón. Amado Dios, Rey y Padre que estás en los cielos, tú has sido propicio a nosotros y nos has bendecido con toda bendición que proviene de lo alto, de nuestro Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Él prometió ser fiel, Él prometió sustentarnos, y eso lo hará definitivamente, porque Él no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso, como pueblo tuyo, con la identidad de fidelidad que tú nos has dado, como pueblo tuyo también presentamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para gloria, alabanza de tu santo nombre y para la extensión de tu santa iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, habiendo pasado este tiempo de la liturgia, vamos a pasar ahora, habiendo presentado nuestras oraciones, nuestras alabanzas, ahora vamos a pasar a la predicación de la santa palabra del Señor. Continuamos con nuestro texto en Mateo capítulo 26 al 30, subtitulado en algunas de sus Biblias como la institución de la cena del Señor, y es lo que hemos venido tratando. Ahora les ruego, hermanos, que al comenzar esta predicación, vas a tu aparato electrónico allí, o sea, tu computador, tu tablet, tu celular, y le pones compartir. Le pones a esta transmisión compartir, para que otras personas en diferentes lugares puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y en la gracia del Señor, quizás Él se complazca hoy en traer salvación a personas que nosotros nunca habíamos pensado, familiares, amigos, que nunca habíamos pensado el Señor trajera esta salvación por medio de un sermón. Pero el Señor es fiel y dice que Él trae salvación por medio de la predicación de la palabra. Y también el Señor es fiel cuando dice, y cada día añadiría a su iglesia los que iban siendo salvados. Muy bien, hermanos, de manera pues que por favor ponle allí compartir. Ahora vamos a la predicación de la palabra del Señor. Les ruego el favor de que vayamos al texto bíblico. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 26, de los versículos 26 al 30. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia en este día. Ruego a los hermanos que en sus casas, mientras puedan, menos que estén enfermos, por favor se pongan en pie para leer la Santa Escritura, porque esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos.
palabra de Dios. Amado Señor, tú eres el Dios viviente y verdadero, en quien tu iglesia ha confiado. Y nosotros podemos confiar, estar seguros de que tu palabra es la verdad, de que tu palabra es la forma como tú te diriges a nosotros. La Santa Escritura, la Santa Biblia, es el medio de gracia que nos has dado para comunicarnos las verdades espirituales, celestiales y eternas. Te suplicamos que hoy por el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento del texto bíblico, que profundicemos en el conocimiento de Dios para que como iglesia seamos edificados en la fe que nos diste. Pero también suplicamos para que aquellos que no han escuchado el Evangelio, por medio de la exposición de la palabra de Dios, reciban la salvación y la vida eterna. Y te suplico por mí, siervo tuyo, Señor, úsame conforme a tus propósitos. Bendice, Señor, a este tu siervo para que exponga la santa palabra con fidelidad. De la misma manera que me diste el estudio, ahora me des la exposición, para que mis hermanos sean edificados, para que los incrédulos crean y sean salvados, pero sobre todo para que tú recibas toda gloria, todo honor en los cielos y en la tierra y por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Muy bien, hermanos, la sagrada predicación de la palabra de Dios es el mensaje que Dios le da a su pueblo, su iglesia. La palabra de Dios es la exposición de la voluntad de Dios para que su pueblo la entienda y la obedezca. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice el Señor. La palabra de Dios tiene propósito transformado. Ahora, el mensaje de Dios no es algo místico, no es algo incomprensible. Algunas personas quieren hacer de la palabra de Dios algo místico, algo que solamente algunos iluminados pueden entender, para que las gentes dependan de esos iluminados. Pero no, el Señor dio su palabra clara y nos la dio en nuestro idioma para que nosotros podamos comprender su mensaje. Y su mensaje es claro. El mensaje de Dios no es difícil, no es difuso. El mensaje de Dios es claro. Es tan claro que ilumina nuestro entendimiento. Por eso la palabra del Señor dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero este mensaje así de claro nos persuade, nos convence y nos transforma. El Señor quiere que su palabra sea entendida y que cale a lo profundo del corazón. Por esta razón, nosotros debemos meditar permanentemente en la palabra. Y meditar no es simplemente leer y ya, y simplemente ahí zapotear. No, hermanos. La palabra meditar proviene de un verbo hebreo que nos da como una imagen, como un símbolo a los rumiantes, a las vacas, a los corderos que rumian. Entonces ellos comen el pasto y empiezan a mascar y a mascar y a mascar y a sacarle los jugos. Así debe ser la actitud del cristiano con la palabra de Dios. Rumiarla y rumiarla y rumiarla una y otra vez, procurando sacar las grandes verdades que hay en ella. Hermanos, y por más que nosotros profundicemos en la palabra de Dios, nunca vamos a hallar el fondo, nunca vamos a llegar al final. Siempre, siempre tendremos más y más. No saben ustedes cuántos libros se han escrito de estudios de la Biblia a través de estos 20 siglos. Cuántos libros hay disponibles para estudiar la palabra de Dios. Por eso, como pastor de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia y de la iglesia, busco profundizar en el contenido de cada texto. Y por esta razón, algunos hermanos me han preguntado: pero pastor, ¿por qué
porque ya llevamos como 5 sermones o 6 sermones allí en Mateo capítulo 26 hablando de la cena del Señor. Hermano, porque nosotros tenemos que profundizar. Entonces tenemos que venir a un conocimiento mayor de la palabra de Dios y sacarle, extraerle jugo que más podamos a la palabra. Por eso permanecemos en el estudio de este texto, porque este texto es rico en la revelación de Dios para la edificación de la iglesia. Al meditar en la Santa Cena del Señor, debemos examinarnos. Uno de los aspectos que he tomado para profundizar en este texto es la importancia, el valor que debe tener para nosotros la celebración de la Cena del Señor. Entonces, propósito que hemos tenido, propósito primordial, es que conozcamos cuál es la importancia y el significado y el alcance que el Señor le ha dado a este sacramento para que lo celebremos como es agradable al Señor. Entonces, al comenzar, al estar meditando en este texto, debemos examinarnos y preguntarnos con qué periodicidad, con qué consagración, con qué importancia celebramos la Cena del Señor. Como Iglesia Ríos de Gracia, hemos sido enfáticos a través de los años en la celebración de la Cena del Señor. Pero ¿saben algo? Este texto ha sido importante y ha llenado tanto mi corazón acerca de la importancia de la Santa Cena, que ahora tengo un mayor honor, una mayor entrega para celebrar la Cena del Señor como debemos celebrar. Hoy vamos a contemplar un aspecto muy importante de la Santa Cena. Ya pasamos por un ciclo de temas acerca de la cena como comunión, la comunión familiar, la comunión espiritual y la comunión trascendental. Hoy vamos a contemplar un aspecto muy importante en la Santa Cena y es su simbolismo, el cual debemos comprender muy bien, porque la cena es simbólica y así se titula el sermón de esta mañana: la institución de la Cena del Señor, cuarto sermón, una cena simbólica. Entonces, hoy vamos a hablar del simbolismo, hoy vamos a meditar en la Santa Escritura acerca de los símbolos que conlleva esta institución de la Cena del Señor. ¿Por qué debemos penetrar? ¿Por qué debemos conocer bien el simbolismo que contiene la Santa Cena del Señor? Porque ese simbolismo es el que rige nuestra celebración. Celebrar la Cena del Señor no es comer pan y tomar vino o jugo de uvas. No, hermanos. La celebración de la Cena del Señor es altamente significativa. Y ese significado, ese simbolismo que conlleva la Santa Cena debe regir nuestra celebración. Entonces, para estudiar este simbolismo vamos a ver hoy 4 puntos: la definición de simbolismo, el simbolismo de la cena pascual, en segundo lugar, primero la definición, el segundo, el simbolismo en la cena pascual, en tercer lugar, vamos a ver el simbolismo en la Cena del Señor, y en cuarto lugar, vamos a ver el simbolismo aplicado en la iglesia. Entonces procedamos en primer lugar a observar la definición de simbolismo. Dice el Señor allí en el texto: mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció a los discípulos diciéndoles: beban de ella todos ustedes. La iglesia ha recibido del Señor 2 ordenanzas o sacramentos que debemos celebrar. Estas 2 ordenanzas no son más, son el bautismo y la Santa Cena. La tradición romana ha incluido otros simbolismos, pero estos no fueron instituidos por el Señor Jesús. El Señor dio solamente 2 símbolos, 2 ordenanzas o sacramentos: el bautismo y la Cena del Señor Jesús. Una cosa que debemos contemplar en la institución de la Cena del Señor
es que el Señor da una orden, un mandamiento. Dice, les dio a sus discípulos diciéndole, tomen y coman el pan y beban de la copa, todos ustedes. Estas son órdenes. Los verbos tomen y coman y beban están en imperativo, no son una opción, son mandamientos. Por esta razón es que la iglesia ha guardado esta ordenanza por 20 siglos de historia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19, el Señor dice allí a sus discípulos, recordemos, los textos son complementarios, no son diferentes, son complementarios. Allí el Señor les dice, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en mi memoria. Entonces ahora, como dijimos, vamos a mirar qué es la definición de símbolo. Un símbolo es una representación externa, una representación física, un signo visible de una idea espiritual. Un símbolo es una representación física o externa o material. Es un signo que se haga o que haga visible en cierta forma una gran verdad, una idea espiritual. Y a través de toda la Biblia vemos el uso de símbolos. Por ejemplo, ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento es una simbología que apunta al sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el arca del pacto y el tabernáculo son símbolos en el Antiguo Testamento de quién es la persona y de cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, uno de los ejemplos más claros de los símbolos en la Biblia es el libro del Apocalipsis. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, está lleno de símbolos, de figuras, de imágenes, de realidades espirituales. Entonces el Señor usa estos medios, estos símbolos, para edificar a su pueblo, para edificar a su iglesia, para darnos las enseñanzas espirituales. Cuando nosotros hablamos de símbolos en la Biblia y hablamos de que la Santa Cena es un símbolo o es un conjunto de símbolos en los cuales el Señor nos enseña las realidades espirituales que quizás no podríamos comprender con solamente la expresión. La cena de Pascua y la Santa Cena del Señor son símbolos visibles de realidades espirituales que no hemos visto, pero que pueden ser comprendidas mediante estas ceremonias. Entonces vamos a mirar en primer lugar los símbolos de la cena de la Pascua. Este tema ya lo tratamos en otro sermón anterior y no vamos a profundizar en ello, pero debemos recordar que la Santa Cena comienza a partir de una convocatoria del Señor Jesús a sus 12 a celebrar la cena de la Pascua. Esto nos indica que hay una fuerte relación entre la Santa Cena, entre la cena de la Pascua y la cena del Señor. Las dos tienen muchas cosas en común y es lo que vamos a descubrir en este día. La cena de la Pascua tenía muchos símbolos. Por ejemplo, el cordero significaba que un sustituto debía tomar el lugar de aquellos que debieran haber muerto por la plaga que el Señor envió a los primogénitos en todo Egipto. Aquella plaga era para todos los primogénitos, pero el Señor les da el símbolo de la cena pascual para que aquellos primogénitos del pueblo escogido no murieran bajo la plaga. Esto les hacía entender a los judíos que para ser salvados de la muerte, otra persona debía ser sacrificada en su lugar. Por ello, esta figura del Cordero Pascual apuntaba al Mesías. Si recordamos cuando Juan el Bautista, junto al río Jordán, predicaba y vio venir al Señor Jesús, gritó a voz en cuello: he aquí
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él habla del Cordero de Dios, toda la gente se remite a los corderos, o al Cordero que el Señor sacrificó en el Edén, al Cordero que Abraham, que el Señor le proveyó a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, y al Cordero de la Pascua. Otro símbolo es la sangre en los dinteles de la puerta y de los postes. Esto simbolizaba la protección de la muerte, la gracia de Dios de no hacer caer la plaga del pecado sobre su pueblo escogido. Los panes sin levadura simbolizaban la demanda de santidad al pueblo de Dios. Las hierbas amargas y la pasta jaroset, como ya lo vimos, simbolizaban los rigores de la esclavitud, pero además de ello tenía la finalidad de que el pueblo de Israel aborreciera la esclavitud y amara la libertad de los hijos de Dios. Ahora, el tomar la cena pascual de manera presurosa y estar listos para salir simbolizaba la urgencia de la libertad y la esperanza de un nuevo comienzo, de una vida nueva, de un destino nuevo. Esta era una actitud de fe del pueblo de Israel. El pueblo con fe está listo a obedecer al Señor. Cuando el pueblo tiene fe, es un pueblo que actúa. Esto les recordaba, esto era un símbolo para las generaciones postreras. Era un símbolo de la fe del pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba dispuesto a obedecer al Señor y estaba listo para actuar ante la acción de Dios. Finalmente debemos ver que Dios el Señor instituyó la cena pascual como un recordatorio perpetuo y como señal del pacto entre Él y su pueblo de Israel. Y esto tiene una gran importancia que el Señor nos permite estudiar en un próximo sermón que se va a titular La Cena del Señor, la Cena del Señor y el Pacto. Vamos a estudiar aspectos del pacto en un próximo sermón de esta misma serie de estudios. Habiendo visto los simbolismos en la cena de la Pascua, ahora vamos a mirar nuestro tercer punto, y es el simbolismo en la cena del Señor. Como les dije en un principio, no podemos desligar la institución de la cena del Señor de la cena de la Pascua. Las dos estaban allí ligadas, las dos estuvieron ligadas. El Señor Jesús estuvo ligado a las dos. En una parte, en la primera parte, Él celebró la Pascua, tal cual como lo regían los cánones. Pero luego Él se desliga de esos cánones, toma su autoridad como Hijo de Dios, su autoridad como el Mesías, y establece un nuevo orden. Allí vemos que el Señor se sale de la liturgia que estaba preestablecida y que guardaba el pueblo de Israel, y la segunda parte de la cena pascual Él la convierte en la institución de la cena del Señor que rige para la iglesia, para su iglesia. El Señor Jesús era judío, vino a los judíos. La cena era judía, era la cena de la Pascua para los judíos, y esta tenía un alto significado. Entonces, cuando el Señor deja o celebra la cena pascual, está obedeciendo a la ley. Y entonces, cuando Él asume la cena del Señor, la Santa Cena, instituye la Santa Cena, Él establece el nuevo orden para su iglesia. Y así como la cena del Señor, la cena de la Pascua tenía un gran simbolismo, la cena del Señor tiene aún un mayor simbolismo. La palabra de Dios dice que Él tomó la copa y dio gracias y la ofreció a sus discípulos diciéndole: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La Santa Cena del Señor tiene un simbolismo superior a la cena pascual,
Y es lo que vamos a observar en esta mañana. Es lo que vamos a observar en este sermón. En primer lugar, vimos que Israel recibió el beneficio de la libertad de la esclavitud. El Señor les ordena: celebren la Pascua recordando que fui yo su libertador, que yo fui su redentor, que los liberó de Egipto. ¿De qué fueron libertados los israelitas en Egipto? Fueron libertados de la esclavitud y fueron libertados de la muerte natural. Pero, ¿qué significado tiene para la iglesia el nuevo orden, la institución de la cena del Señor? También, de igual manera como Israel fue libertado de la esclavitud, la iglesia es libertada, pero de una mayor esclavitud. Por eso el símbolo es mayor. El símbolo de la cena del Señor es superior, es mayor al símbolo de la cena de la Pascua. La iglesia es libertada de la mayor esclavitud humana. La cena es libertada es libertada del pecado. No es una libertad natural. No es una libertad de un secuestro, de una opresión de un tirano. No, la libertad dada por Cristo no es natural ni es pasajera, es una libertad espiritual y eterna, la cual nos va a ligar a Dios permanentemente. El hombre necesita sobre todo la libertad espiritual que solo puede dar Cristo en la redención. Y ese es el significado de la institución de la cena del Señor. La iglesia es libre del pecado. Ahora, uno de los elementos fundamentales en la cena de la Pascua era el cordero. Los corderos permanentemente sacrificados significaban el sustituto para pagar el precio por el pecado. Pero estos sacrificios serían de nunca acabar, porque para poder tener la comunión siempre habría que matar corderitos. Pero en la institución de la cena del Señor, el Señor Jesucristo nos indica que esos sacrificios iban a cesar, porque ahora se sacrificaría el verdadero y único cordero inmolado, cuyo sacrificio es suficiente para pagar el precio del pecado. Es los corderos que en el antiguo pacto se sacrificaban al Señor, solamente cubrían el pecado. Por eso era menester matar a corderitos una y otra vez. Pero ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el único Cordero que cumple todos los requisitos de Dios para la paga del pecado. Por eso es el Cordero suficiente para nuestra redención. Otro elemento que contiene nuestra Santa Cena, otro símbolo de la Santa Cena, es el pan partido y repartido. Simboliza a Jesús, al Señor Jesús, asumiendo en su cuerpo el castigo. Por eso en Isaías 53 vemos: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido y partido por nuestros pecados. Cuando nosotros vemos el pan partido en la Santa Cena, nos simboliza a ese Cordero Redentor que como pan fue partido, molido por causa de nuestros pecados. Simboliza al Señor Jesús tomando nuestro lugar de castigo. Él vino al Padre y se sacrificó. Y le dice al Padre: Padre, sea sobre mí el castigo que les corresponde a ellos. Pero también el pan no está allí por casualidad. No fue tomado por Dios como algo que sucedía. No, Señor. El Señor Jesucristo toma el pan como simbolismo del alimento espiritual dado por Dios a sus redimidos.
Es un alimento que es suficiente para sustentar la vida espiritual de este mundo. Y no estoy hablando del pan físico, estoy hablando del pan que bajó del cielo, la persona del Señor Jesucristo. Él es nuestro alimento espiritual. Yo como pan todos los días, pero ese pan de harina de trigo y ese pan o de harina de maíz que llamamos arepita rica aquí en Medellín, aquí en Antioquia, ese pan pues llena mi vientre. Pero cuando hablamos del pan espiritual, estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese pan simboliza a la persona del Señor Jesucristo viniendo a nuestra vida y llenándonos diariamente de la palabra de Dios. Y esto me lleva al recordatorio de nuestra oración insigne, la oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros decimos, dadnos hoy nuestro pan diario. Y recordamos que en la meditación de este sermón, de esta oración, el Señor nos está hablando de dos tipos de pan. Porque en Juan 6 el Señor nos habla, yo soy el pan que bajó del cielo, yo soy el pan de vida. Todo el que de mí coma no volverá a tener hambre. Y la gente le dice, Señor, danos de ese pan. El Señor Jesucristo no es solamente pan físico. El Señor Jesucristo es el pan espiritual que nos alimenta espiritualmente. ¿Y cuál es el alimento espiritual del cristiano? El pan que bajó del cielo, el maná, la palabra de Dios, el verbo hecho carne para que nosotros lo comamos a diario. Hermanos, cuando nosotros estamos en la palabra, estamos comiendo el pan de vida que bajó del cielo. El Señor, cuando está hablando aquí del pan, nos está hablando de sí mismo como nuestro sustento espiritual a través de la sagrada palabra de Dios. Otro símbolo del pan es la unidad del cuerpo. La palabra de Dios dice, y tomando el pan, no tomando pan. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir, él cogió cualquier hogaza de pan o cogió una bandeja con pan partido. No. Él tomó el pan, un pan. Y esto simboliza la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad. Y el pan partido simboliza que nosotros formamos parte de esa. El pan partido y repartido simboliza que nosotros formamos parte de esa unidad. Simboliza la esperanza de que los redimidos seremos reunidos el día de su pronta venida, seremos reunidos en Cristo para ser de nuevo un pan, ser uno en Él y con el Padre, como nos lo enseña Juan 17. Padre, yo quiero que donde esté yo, ellos estén conmigo, para que ellos sean uno conmigo como yo soy en ti, oh Padre. Aleluya. Nos habla de la unidad. Ese pan uno, partido y repartido, habla de que todos los creyentes, en todos los tiempos y en todos los lugares, somos uno, una unidad en Cristo Jesús. Y esperamos la reunión para volver a formar esa unidad. Luego vemos la sangre derramada. Ya hemos visto algunos simbolismos del pan. Ahora veamos el simbolismo de la sangre derramada. El simbolismo de la sangre derramada ya no es puesto en los dinteles y en las columnas de las casas. Ahora la sangre derramada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es aplicada sobre el mismo pecador. Por eso él dice, beban de ella todos ustedes. ¿Y saben algo? La sangre derramada es suficiente para la remisión de todos los pecados. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. La copa de vino también simboliza la bebida espiritual, mediante la cual el creyente es saciado de la sed espiritual, de su necesidad de tener comunión con Dios. Ahora, también la copa significa el gozo de la nueva vida del creyente. Ahora veamos el vino y el pan unidos en los símbolos.
El vino y el pan unidos simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto nos habla de nuestra identidad con Dios, de nuestra nueva naturaleza. Yo les hago una pregunta científica. ¿Qué es lo que transmite los genes de padres a hijos? ¿Qué lleva la identidad? ¿Qué elemento lleva la identidad del padre para que se transmita a sus hijos? La sangre. La sangre. Es por medio de la sangre que se transmite el ADN. Por esa razón, cuando hay una necesidad de aclarar la paternidad de alguien, se les hace un examen de sangre, en el cual se ve si hay compatibilidad en los alelos del ADN. Bueno, pues no es en vano que el Señor haya derramado su preciosa sangre para aplicarla en nosotros y darnos su identidad. Nosotros somos portadores de la identidad de Dios porque ella fue puesta en nosotros por la sangre del Cordero. Por eso dice allí en Juan capítulo 1, esto no nos ha nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que somos nacidos de Dios por medio de la sangre de Cristo. Aleluya. Pero no solamente la sangre, la transmisora de los genes. ¿Saben algo? ¿Quién es el portador de los genes? La carne. La carne. La sangre es la transmisora de los genes, y la portadora que porta los genes es la carne. O sea, la sangre lo transmite a la carne, la carne porta los genes. Si a mí me tomaran un pedacito de piel, un copito con saliva, y lo analizan, él va a llevar la identidad de mis papás, Marco Aurelio y Carmen Elizabeth, porque la carne es portadora de los genes. Bueno, pues el pan que nosotros comemos y que simboliza a la persona de Cristo, nos habla de que su carne está en nosotros, o sea, su identidad ahora está en nosotros, y nosotros tenemos la misma naturaleza de Cristo. Aleluya. El pan sin levadura y la sangre derramada para la remisión de los pecados también simbolizan la santidad que Dios el Señor aplicó a la iglesia. Esa es la nueva identidad. Dios es santo, por lo tanto su iglesia redimida es santa. La iglesia redimida tiene una identidad. La iglesia es santa. Por eso el Señor en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25-26, el 25-26, el Señor dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. La iglesia no tiene que buscar ser santa, la iglesia ya es santa. Dice, porque para hacerla santa, Él la purificó. Él no la va a purificar, Él ya purificó a su iglesia, la hizo santa. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándolo con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Wow, hermanos. El pan y el vino, como cuerpo y sangre de Cristo, nos hablan de nuestra santidad. Cuando nosotros venimos a la Santa Cena, esta Santa Cena nos habla de santidad. El pueblo de Dios es santo. La iglesia del Señor tiene identidad de santidad. Es una iglesia libre de pecado, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, el pan y el vino, como el cuerpo y la sangre de Cristo, también simbolizan los sufrimientos vicarios de nuestro Señor.
Este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Esta es mi sangre que por ustedes derramo. ¿De qué nos habla ello? Del sacrificio que el Señor iba a hacer en el siguiente día. La Santa Cena nos habla del sufrimiento de Cristo. Nos habla de su muerte. Bueno, pues el comer el pan y el beber la copa nos debe traer ese símbolo que nos identifique con sus sufrimientos. Nosotros debemos contemplar, admirar al Señor Jesucristo en sus sufrimientos. Esto nos debe impactar cada vez que lee la palabra de Dios. En estos días estaba leyendo yo algo en Juan, no recuerdo, estaba justamente en este tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya recuerdo, cuando va Nicodemo y José de Arimatea va a donde Poncio Pilato y pide el cuerpo del Señor Jesús. Y yo me imaginaba esa escena dramática y lloraba. ¿Por qué? Porque los sufrimientos de Cristo me estremecen, y a ti te han de estremecer. Si eres un verdadero cristiano, debes estremecerte en los sufrimientos de Cristo, pero no por compasión con Cristo, como algunos de, el pastor nos está llamando a compasión a Cristo. No, hermanos, nos debe estremecer porque por esos sufrimientos fuiste tú salvado. Es por los sufrimientos de Él, por lo que Él padeció en aquella cruenta cruz, por la muerte que Él sufrió, por el castigo que Él sufrió, que ahora tú eres salvo, eres hijo de Dios, santo, justificado por su gracia. Entonces, hermanos, si nos identificamos con los sufrimientos de Cristo, quiere decir que nosotros estamos expuestos también a sufrir juntamente con Él. Porque si sufrimos y morimos juntamente con Él seremos resucitados, nos dice la palabra de Dios. Otro aspecto de la Santa Cena, del pan y el vino, es que la Santa Cena del Señor simboliza la entrega, el darse. Esto es mi cuerpo que por ustedes entrego. Esta es mi sangre que para el perdón de sus pecados yo derramo. Cristo se dio por nosotros. Y al celebrar la Santa Cena estamos simbolizando también nuestra entrega, nuestro compromiso a Cristo, nuestra consagración a Él. Pero también significa nuestro servicio, porque consagración no es, ay Señor, yo me consagro a ti y yo voy a orar y yo voy a ir al culto. No, esa es una parte de la consagración, pero esta consagración es complementaria con nuestra acción de entrega, nuestra acción de servicio a Él, a la iglesia y al prójimo. Otro aspecto simbólico en la Santa Cena es la limitación a solamente 2 elementos. La cena pascual era realmente un ritual que llevaba mucho tiempo preparando, un año preparando un cordero, y aparte de toda la ceremonia que había que hacer, recoger los dátiles, los higos para hacer la pasta jaroset y todo este tipo de cosas que el Señor ordenó al pueblo de Israel. Pero la Santa Cena ahora es solamente 2 elementos, el pan y el vino. ¿Por qué? Estos 2 elementos simbolizan la sencillez de la fe cristiana. Está libre, ha sido librada de rituales, de sacrificios y complicaciones personales. ¿Para qué? Para depositar toda nuestra fe salvífica en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. También la Santa Cena simboliza el tránsito entre los 2 pactos. Simboliza que el pacto antiguo se da por terminado. Perdón, discúlpenme por favor. El pacto antiguo se da por terminado y el Señor da comienzo al nuevo pacto. Por eso el Señor habla allí, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre derramada para el perdón de los pecados. Por ello se hace necesario un nuevo símbolo. Abolido el pacto antiguo, abolido el símbolo que lo representaba.
Comenzado el nuevo pacto, necesario un nuevo símbolo, una nueva señal, con diferentes elementos y de diferente forma. Por eso nuestra Santa Cena es diferente a la cena pascual y guarda una extrema diferencia y una superioridad muy grande. Finalmente, la Santa Cena simboliza un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva vida, un nuevo corazón transformado por el Señor, un nuevo camino y la esperanza de un nuevo destino. Y esto me lleva al cuarto punto que vamos a meditar en este día: el simbolismo aplicado a la iglesia. La enseñanza de la institución de la Cena del Señor, como lo dije en un principio, ha de llevarnos a una profunda reflexión. Como creyente, estás viviendo lo que Cristo te dio en la redención mediante su sacrificio en la cruz, simbolizado en el sacramento de la Santa Cena. Participamos de la Santa Cena sin considerar la vida que estamos viviendo y la realidad y el alcance de nuestra redención. La iglesia, al celebrar la Santa Cena, está diciendo: somos el pueblo verdaderamente libre, porque Cristo nos libertó de la peor esclavitud, el pecado. Pero yo tengo una pregunta: ¿eres realmente libre del pecado? Y no estoy diciendo si ya no pecas, porque hoy yo ya he pecado. Hoy yo ya tengo que arrepentirme de pecados, no de uno, de pecados en plural. Sabemos que mientras estamos en esta carne, vamos a pecar. Pero lo que estoy diciendo es: ¿eres libre del pecado como el Señor Jesús nos libertó del pecado? Tres cosas que hizo el Señor Jesús respecto de nuestra libertad del pecado. El Señor nos libró de la condenación del pecado. Nosotros estábamos expuestos a la condenación eterna y Cristo asumió por nosotros la condenación que nos correspondía a nosotros. Por lo tanto, nos hizo libres de la condenación del pecado. Pero hoy muchos cristianos viven condenados por su pecado. El Señor nos libró del castigo por el pecado. Teníamos que ser castigados y sufrir en nuestro cuerpo los azotes, las enfermedades, la ruina, el dolor, viviendo en un mundo lleno de dolor, como lo viven los impíos. Él nos libró del castigo por el pecado. Y el Señor también nos libra del poder del pecado. El pecado ya no puede gobernar en ti. La pregunta es: ¿estás viviendo libre por el castigo del pecado? ¿O quieres vivir como aquellas que decían: látigo, látigo, látigo? Porque tú mismo quieres pagar el precio por tu pecado. Juan capítulo 8:32 nos dice, 8:32 de Juan nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La iglesia, al celebrar la Santa Cena, proclama que Cristo es nuestro sustituto, que Él tomó nuestro lugar. Pero te pregunto, ¿eres consciente de que Cristo es tu sustituto? Que Él es el Cordero que tomó tu lugar, que Él fue suficiente para redimirte y que ya no necesitas de tus sacrificios personales. Por el contrario, tú andas haciendo tus sacrificios para agradar a Dios. He visto la vida de muchos cristianos amargada, frustrada, triste, porque no logran cumplir el estándar de Dios, porque ellos quieren por medio de esos sacrificios satisfacer a Dios, y esto es imposible. De lo único que se agrada a Dios en nosotros es de su Hijo Jesucristo. El único gozo que nosotros podemos darle a Dios, la única plenitud que nosotros podemos darle a Dios, es que seamos sus hijos. El resto se encarga Él. ¿Estás consciente de que Él pagó tu castigo y no le temes al azote de Dios? ¿O andas ambivalente, temiendo el perder tu salvación y con un gran temor a morir porque todavía no estás preparado? Esto estás diciendo: Jesucristo no ha sido suficiente. Al celebrar la Santa Cena, la iglesia proclama que somos el pueblo santo. Pero yo te pregunto, ¿eres consciente de ser santo ante Dios? ¿De ser santo en la iglesia
y vives en esa santidad aplicada por Cristo. Y no estoy hablando de una santidad de actos, estoy hablando de una santidad de naturaleza, una santidad que desde tu espíritu sabes, eres consciente de que eres santo. Y te voy a decir algo, a través de lo que el Señor me ha dado en estos años, desde muy comienzos en la fe cristiana, el Señor me permitió comprender que no es lo que yo hago, sino lo que Él hizo. De tal manera que mi concentración no estuvo en el pecado. Yo era un hombre que venía cargado de los más grandes y horribles pecados, en quien Dios tenía que hacer una obra maravillosa para quitar toda esa lastre que traía de suciedad de este mundo malo. Pero Él me dio una gracia muy grande. Me hizo comprender que ahora yo soy santo. Y el hecho de conocer que soy santo me hizo victorioso sobre el pecado. Si yo no hubiese asumido mi naturaleza de santidad dada por Cristo y por la aplicación del Espíritu Santo, yo estaría guerreando todavía con el cigarrillo, con el licor, con la lascivia y con todos los pecados que traía en mi vida pasada. Pero fue al saber que soy santo que el Señor me dio la victoria sobre el pecado. Tú debes considerar la santidad de Dios. Al celebrar la Santa Cena, estamos proclamando nuestra unidad con Cristo y con su iglesia. Pero yo te pregunto, ¿estás viviendo esa unidad de cuerpo? ¿Sientes profundo amor, respeto y atención por tu hermano, por la iglesia? Tú no puedes decir que amas a Cristo y que tienes comunión con Cristo si has descuidado a la iglesia, si no estás comprometido con la iglesia, si no amas a tu hermano. Si tú muestras esto, no estás en unidad con Cristo. No eres parte de ese uno que es Cristo. Puedes tener muchas celebraciones religiosas. Puedes creer que tienes fe en Cristo. Pero la fe, como lo hemos venido leyendo en la carta de Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe es evidenciada por nuestras obras. Y nuestras obras es el amor. El amor, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Al celebrar la Santa Cena del Señor, proclamamos que nos identificamos con los sufrimientos de Cristo. ¿Cuál es tu actitud ante el sufrimiento? Hoy en día tenemos cristianos de roncito, de azúcar, soldaditos de chocolate que se derriten a 15 grados de calor. ¿Qué sufrimiento? Vemos, hermanos, no, aquí sufriendo, hermano, el Señor me pasa por el trillo, qué dolor. Esto de ser cristiano es difícil, pastor, ¿cómo hago yo? Claro, porque nunca han visto los sufrimientos de Cristo. ¿Qué sufrimiento de estos viles pecadores redimidos por la gracia del Señor puede ser comparable a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo? Ninguno. Porque nosotros sufrimos con causa. Nosotros no merecemos el sufrimiento. Él no lo merecía porque no cometió pecado. ¿Estamos dispuestos a vivir una vida de sufrimiento? Al comer el pan y beber de la copa, estamos recordando los sufrimientos de Cristo. ¿Tú estás viviendo los sufrimientos como los vivió Cristo? ¿Con denuedo, con esperanza, con valor, con resistencia? ¿O te quejas como pollito? Que el Señor nos libre de ser quejumbrosos y nos haga cristianos valientes, soldados de la fe, metidos en la oración y en la palabra, para que tengamos todas las defensas, todos los anticuerpos necesarios para resistir el pecado y para sufrir los embates que el mundo, el diablo y la carne nos traen en este cuerpo. Vamos a terminar nuestro sermón de esta mañana recordando las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, de los versículos 26 en adelante.
Primera a los Corintios, en el capítulo 11, de los versículos 26 a 32. 26 a 32. Dice el Señor: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. La celebración de la Santa Cena no es un ritual, no es una actividad más de la iglesia. El Señor nos ordena que para celebrar la cena del Señor debemos discernir, debemos examinarnos. ¿Cuál es el significado que tiene la Santa Cena para ti? ¿Por qué participas o por qué no participas? ¿Cómo participas? ¿De manera desparpajada o de manera ritual o porque otros lo hacen o para lucirte ante los demás? La Santa Cena ha de ser una celebración solemne que simboliza el Evangelio perfecto de Cristo dado a nosotros los pecadores, porque nos trae a memoria la obra redentiva de Cristo, el amor de Dios para su pueblo redimido, por el cual Él entregó a su propio Hijo para nuestra salvación. Por lo tanto, nuestra Santa Cena debe ser una celebración de gran importancia, de gran honor, de gran respeto, de gran solemnidad. No podemos celebrar la Santa Cena de cualquier manera. Es una orden del Señor. Y esta serie de enseñanzas nos conducen a tener en alta estima nuestra celebración de la Santa Cena. Por causa de las situaciones que estamos viviendo y conforme a la providencia de Dios, el Señor ha permitido que esta serie de sermones no sean finalizados como es costumbre en la iglesia, de sellar la santa palabra del Señor con la celebración de la Santa Cena. Hoy no tenemos Santa Cena porque no estamos en comunión los hermanos, en comunión física, no estamos en un culto presencial en donde todos los hermanos juntos partimos el pan, tomamos de la copa, compartimos y somos una unidad presencial. No vemos en la Santa Cena una unidad de cuerpo virtual. Entonces no vemos una Santa Cena celebrada por el apóstol Pablo en Éfeso, para que al mismo tiempo la realizaran en Corinto o en Capadocia o en Jerusalén. No vemos eso. La celebración de la Santa Cena es una celebración común de los hermanos reunidos juntos. Pero esta serie de enseñanzas nos preparan para que cuando nos volvamos a reunir y volvamos a tener esa magna celebración, lo hagamos con una gran conciencia, lo hagamos con un examen previo, con un examen de vida, y miremos este reflejo que nos ha dado el Señor en el sermón o en las palabras de Él, en la institución de la Santa Cena, para que lo realicemos con un solo propósito: agradarle a Él en todo, que Él sea supremamente glorificado. Estos sermones nos conducen a tener una alta estima por nuestra celebración de la Santa Cena, para que cuando volvamos lo hagamos de una manera gloriosa y hermosa. Como ustedes lo saben, lo realizamos cada semana, nuestra Santa Cena. Y la semana entrante, si Dios el Señor nos lo permite, nuestro sermón estará dirigido. Ya hoy vimos el simbolismo. El simbolismo nos lleva al rito, a la forma de la celebración. La semana entrante vamos a ver eso. Hoy vimos el simbolismo. La semana entrante, Dios mediante, estaremos viendo su celebración. Cómo se celebran a través de los elementos, cómo se debe celebrar.
Pero el hecho de que nuestra celebración de la Santa Cena sea solemne, sea honrosa, sea respetuosa, no es una excusa para que por cualquier cosa tú te resistas a celebrar la Santa Cena del Señor. La Cena del Señor debe ser celebrada por todo creyente y no hay excusa a menos que esté bajo disciplina eclesiástica y no haya salido de su pecado. Pero en cuanto el creyente es librado de su pecado, el pastor debe librarle del impedimento de celebrar la Santa Cena. Oh, hermanos, esto no es una excusa para que pongas impedimentos en la celebración de la Santa Cena, porque mayor deshonor harías al Señor. Esta es una exhortación, esta es una voz de ánimo del Señor para que nosotros guardemos esta santa palabra que hemos escuchado en nuestro corazón y se convierta en un tesoro, y que cada vez que nosotros vengamos a la Santa Cena, la tomemos como el medio de gracia que el Señor nos ha dado, en la voz de estímulo que el Señor nos ha dado, la ceremonia de estímulo que el Señor nos ha dado, para que vivamos la verdadera fe del Evangelio. Amén. Y unas palabras finales para aquellas personas que aún no han creído en el Señor Jesucristo y que han visto la celebración de la Santa Cena entre los cristianos y que han visto el ritual de la Eucaristía entre la Iglesia Católica y que tienen tantas ideas en su cabeza y que tienen tantas dudas. Hoy el Señor te dice: la Santa Cena es la exposición del Evangelio, como lo dice aquí 1 Corintios 11:26, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Si tú no has recibido aquel sacrificio que está representado en la Santa Cena, o sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él entregándose por tus pecados, Él derramando su sangre preciosa para limpiarte de tus pecados y hacerte parte de la familia de Dios, te debo decir que eres un pecador cuyo destino final será el infierno, el castigo eterno. Porque la única forma de que tú seas librado de tus pecados y seas recibido en el cielo por Dios es recibiendo la redención que Cristo Jesús el Señor te dio en la cruz del Calvario. Y si has escuchado este mensaje, es porque el Señor te está llamando. Corre a Cristo, ven a Cristo, inclínate a Él, pide perdón por tus pecados y clama por tu salvación. Porque de una cosa puedes estar seguro: todo el que a Él viene no le echará fuera. Él te recibirá y te dará salvación y vida eterna. Y en su momento debido podrás celebrar con los santos en Cristo esta preciosa cena del Señor. Y a los hermanos, por favor, anhelemos, oremos para que prontamente estemos de nuevo en la comunión de los hermanos, celebrando la Santa Cena del Señor. Y a los hermanos que aún tienen impedimentos, que estén orando y clamando. Si tu impedimento es que no te has bautizado, si tu impedimento es que estás viviendo una vida de pecado, si tu impedimento es que estás viviendo un matrimonio desordenado, corre a Cristo y clama para que Él ponga en orden todas las cosas y que tú puedas venir a formar parte de esta preciosa celebración que es la Santa Cena, símbolo del nuevo pacto en Cristo. Solo a Dios nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Que las iglesias bíblicas, ríos de gracia y ríos de agua viva, seamos una iglesia que celebramos correctamente la Santa Cena, comprendiendo los simbolismos
que el Señor nos da en ella. Oremos, hermanos. Amado Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, te damos gracias por el tiempo que nos diste hoy en tu palabra. Te damos gracias por habernos profundizado en el conocimiento de la institución de la Santa Cena del Señor. Te damos gracias porque a través de estos simbolismos hoy nos has enseñado, nos has mostrado de una manera nueva, diferente, reiterativa, lo que significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su gran obra redentora. Tenemos en Cristo a un glorioso Salvador. Señor Dios, te damos gracias porque cada día profundizas en nuestro corazón la gloria de nuestro Salvador. Bendito seas por siempre. En Cristo Jesús te lo dice la iglesia. Amén y amén. Preciosa iglesia del Señor, gracias por estar unido al cuerpo de Cristo. Cada hermano, hermana que nos estuvo viendo, que el Señor les bendiga esta semana, que el Señor les llene de paz, de gracia, de amor, y que haya un intenso deseo en tu vida para andar con Cristo, vivir con Cristo, estar con Cristo. A Él sea la gloria en su iglesia. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos. Muchas gracias.